Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial, especialmente en cómo interactuamos con nuestros dispositivos cotidianos, de formas que hasta ahora solo podíamos imaginar en las películas de ciencia ficción más futuristas. En un movimiento estratégico que ha sacudido los cimientos del sector tecnológico, Apple ha concretado la adquisición de Q.ai, una prometedora startup israelí. Este anuncio, que llegó con la velocidad de un susurro digital en las últimas horas, no es una compra cualquiera. Representa una declaración de intenciones clara, por parte del gigante de Cupertino en la carrera por dominar la próxima generación de inteligencia artificial. Según un informe inicial de la prestigiosa agencia Reuters, Apple ha formalizado la compra de esta empresa emergente, que aunque se especializa en imágenes y aprendizaje automático, está siendo estratégicamente posicionada para darle a Apple una ventaja crucial en el siempre complejo y desafiante sector del audio. El objetivo es claro: desarrollar tecnologías que permitan interpretar el habla susurrada con una precisión sin precedentes, y mejorar drásticamente la calidad del audio en los entornos más ruidosos. Esta complejidad modular es lo que permite a Q.ai, y por extensión, a Apple, aspirar a capacidades que van mucho más allá de lo que los sistemas de IA de audio convencionales pueden ofrecer, transformando radicalmente nuestra interacción con la tecnología. Ahora bien, ¿qué significa todo esto en la práctica? Las capacidades que esta adquisición desbloquea para Apple son verdaderamente asombrosas y redefinen lo que esperamos de nuestros dispositivos. Primero, y quizás lo más inmediato, es la mejora radical de los AirPods. Imaginad poder activar Siri con un susurro en una biblioteca sin molestar a nadie, y que Siri os responda con total discreción. O poder mantener una conversación telefónica clara y fluida en medio de un concierto de rock o en una estación de tren abarrotada. Antes, estas situaciones eran frustrantes puntos ciegos para la IA. Ahora, la tecnología de Q.ai, al combinar el audio con la interpretación de movimientos faciales sutiles, puede discernir vuestro habla del ruido de fondo con una precisión sin precedentes. Por ejemplo, si estáis en un aeropuerto con el altavoz anunciando vuelos, los AirPods podrían filtrar ese ruido y centrarse únicamente en vuestra voz, incluso si solo susurráis las instrucciones para cambiar un billete. La diferencia es abismal, de la incomprensión total a la comunicación perfecta. Segundo, esta tecnología será fundamental para el headset Vision Pro. Para una experiencia de realidad mixta realmente inmersiva, la interacción natural es vital. El Vision Pro, al poder analizar sutiles movimientos musculares faciales, no solo mejorará el audio que percibís del mundo digital, sino que también permitirá una interacción más intuitiva con vuestros avatares o con los elementos virtuales. Imaginaos que un comando de voz se refuerza con un ligero movimiento de los labios o la mandíbula, haciendo que la interacción se sienta más orgánica y menos como hablar con una máquina sorda. Antes estos dispositivos dependían en gran medida de gestos manuales o de la mirada para la interacción, pero con Q.ai, la voz y el audio se elevan a un nuevo nivel de control y sutileza. Tercero, pensad en las implicaciones para la accesibilidad. Las personas con dificultades del habla o con entornos ruidosos crónicos podrían beneficiarse enormemente de un sistema que, lee, con una sensibilidad aumentada, facilitando la comunicación. No obstante, es crucial ser honestos sobre las limitaciones que persisten y lo que esta tecnología aún no puede hacer. Aunque prometedora, la IA de Q.ai, como cualquier tecnología emergente, tiene sus desafíos. Por ejemplo, aunque puede interpretar el habla susurrada, la calidad de la interpretación podría variar drásticamente con factores externos, como el tipo de susurro, la oclusión facial, si parte de la boca está cubierta, o la fatiga del usuario. Tampoco puede, todavía, leer la mente. Es decir, solo puede interpretar lo que se vocaliza o se gesticula en el contexto del habla. Los creadores probablemente advertirán sobre entornos donde la combinación de ruido extremo y la falta de pistas visuales claras, como en la oscuridad total, podría seguir siendo un obstáculo. Además, la personalización para diferentes acentos, dialectos o patrones de habla individuales requerirá un entrenamiento continuo y masivo de datos. En cuanto a la comparativa con la competencia, Google y Meta han realizado avances notables en la supresión de ruido y el reconocimiento de voz. Google Assistant y los auriculares Pixel Buds, por ejemplo, ofrecen una impresionante traducción en tiempo real y cancelación de ruido. Meta, con su enfoque en el metaverso, está invirtiendo en audio espacial que crea una experiencia auditiva tridimensional muy realista. Sin embargo, la ventaja potencial de Q.ai, en el ecosistema de Apple, reside en su capacidad para integrar múltiples flujos de datos sensoriales, audio y visuales, de gestos faciales, para una interpretación del habla que va más allá de lo puramente acústico. Mientras los competidores destacan en el procesamiento de audio puro, Apple busca la fusión de sentidos para una comprensión más profunda,
un enfoque que podría ser superior en situaciones donde el audio es intrínsecamente ambiguo. Es un juego de sutilezas donde cada gramo de información adicional cuenta para lograr la perfección. El impacto de esta adquisición se extiende mucho más allá de la mejora de unos auriculares o unas gafas, resonando por toda la industria tecnológica y en múltiples aspectos de nuestra sociedad. En la industria tecnológica, esta jugada de Apple es una clara señal de que la batalla por la inteligencia artificial se está moviendo hacia la interacción humano-máquina más intuitiva, y en particular, hacia el audio y la multimodalidad. Los competidores como Google y Meta, que ya están fuertemente invertidos en este espacio, se verán obligados a redoblar sus propios esfuerzos. Es probable que veamos una oleada de nuevas inversiones en startups especializadas en procesamiento de audio avanzado, visión por ordenador aplicada al habla, y tecnologías de fusión sensorial. El equilibrio de poder podría inclinarse hacia aquellos que puedan ofrecer la experiencia de usuario más natural y sin fricciones. Se prevén movimientos estratégicos en la adquisición de talento y en la I+D, con un énfasis renovado en la creación de hardware optimizado para estas nuevas capacidades de IA. Las empresas que fabrican micrófonos, sensores biométricos y chips de procesamiento de señal digital también verán un aumento en la demanda, pues esta tecnología requiere un hardware de base excepcionalmente avanzado. Analizando su impacto en sectores específicos, las ramificaciones son profundas. En el sector de la educación, imaginad aulas virtuales donde los estudiantes pueden comunicarse con tutores de IA en voz baja, sin molestar a otros, o recibir explicaciones detalladas en entornos ruidosos como un autobús escolar. Esto democratiza el acceso al aprendizaje personalizado. En medicina, esta tecnología podría ser revolucionaria para la telemedicina o para pacientes con impedimentos del habla, permitiendo una comunicación más clara y eficiente con profesionales de la salud. También podría aplicarse en dispositivos de monitoreo de salud para detectar patrones de respiración o vocalización sutiles que indiquen problemas de salud. En el ámbito de la seguridad, la capacidad de detectar y comprender conversaciones susurradas o comandos de voz discretos, bajo ciertas condiciones éticas y de privacidad, podría tener aplicaciones en situaciones de emergencia o para asistentes personales que operan con la máxima discreción. Finalmente, para la creatividad y el entretenimiento, la creación de avatares con expresiones de voz y faciales sincronizadas en tiempo real podría llevar la inmersión en videojuegos y experiencias de realidad virtual a un nivel completamente nuevo, haciendo que los personajes digitales se sientan más vivos y reactivos. Sin embargo, un avance de esta magnitud no está exento de consideraciones sociales y éticas importantes. La capacidad de interpretar el habla susurrada y los movimientos faciales plantea dilemas éticos significativos en torno a la privacidad. ¿Hasta qué punto se recopilan y almacenan estos datos tan personales? ¿Cómo se garantiza que esta tecnología no se utilice para la vigilancia no consentida, o para el análisis intrusivo de las emociones o intenciones de una persona sin su conocimiento? Apple, con su reputación de privacidad, tendrá el enorme desafío de comunicar y demostrar la seguridad de sus sistemas. Además, el perfeccionamiento de la interacción con la IA, que se vuelve cada vez más humana, podría alterar la forma en que nos relacionamos entre nosotros, potencialmente reduciendo la necesidad de interacción social humana en ciertos contextos. También es fundamental considerar el impacto en el empleo, particularmente en roles que implican transcripción, atención al cliente o incluso ciertas formas de terapia. Si una IA puede comprender e interactuar con una sutileza comparable a la humana, la regulación de estas tecnologías se volverá imperativa para establecer límites claros sobre su uso, garantizar la transparencia y proteger los derechos individuales. El tono debe ser equilibrado, ni tecnoutópico ni alarmista, sino reflexivo sobre las oportunidades y los desafíos inherentes a la próxima era de la inteligencia artificial. Ante una adquisición de esta envergadura, las opiniones de los expertos y las reacciones de la comunidad tecnológica son vitales para calibrar su verdadero significado. Aunque no tengamos citas directas de expertos publicadas en el momento exacto de este anuncio, podemos anticipar sus posturas basándonos en movimientos similares y las tendencias actuales. Es muy probable que líderes del sector como Tim Cook, el CEO de Apple, o los equipos de ingeniería de hardware y software de la compañía, destaquen esta adquisición como un pilar fundamental en la estrategia de Apple para la inteligencia artificial, haciendo hincapié en la Calian, experiencia de usuario sin precedentes, y la Calian, privacidad por diseño, que esperan ofrecer. Investigadores independientes en el campo de la IA multimodal y el procesamiento del lenguaje natural probablemente señalarán la sofisticación técnica detrás de la fusión de datos visuales y acústicos como el verdadero avance, más allá de la simple cancelación de ruido. Habrá un consenso general sobre el potencial disruptivo de esta tecnología, aunque también se expresarán preocupaciones sobre la magnitud de los datos necesarios para entrenar tales modelos y los desafíos éticos relacionados con la privacidad del habla y la biometría facial.
Sin duda, figuras influyentes en la ciberseguridad y la ética de la IA alertarán sobre los riesgos de mal uso y la necesidad de una gobernanza robusta. En el ecosistema más amplio, la comunidad de desarrolladores y los primeros adoptantes de productos Apple probablemente recibirán la noticia con entusiasmo cauteloso. En foros especializados y redes sociales, es probable que surjan preguntas frecuentes sobre la latencia, la duración de la batería que requerirán estas nuevas capacidades, y la compatibilidad con dispositivos existentes. Algunos usuarios beta, o early adopters del Vision Pro, ya estarán especulando sobre cómo esta tecnología podría integrarse en las próximas actualizaciones de software, para hacer que su experiencia sea aún más fluida y natural. Los desarrolladores, por su parte, empezarán a imaginar nuevas aplicaciones que aprovechen esta comprensión multimodal del habla, desde interfaces de usuario avanzadas hasta herramientas de accesibilidad innovadoras. Se espera una oleada de proyectos experimentales y de investigación en el ámbito académico, inspirados por este paso de gigante de Apple, buscando replicar o superar estas capacidades. La adquisición de Q.ai no es solo una noticia financiera o tecnológica. Es un catalizador para la innovación y un punto de debate que redefinirá las expectativas de la interacción humana con la inteligencia artificial en los años venideros. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para esta tecnología son tan emocionantes como ambiciosas, delineando una hoja de ruta que transformará nuestra interacción con la inteligencia artificial a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, en los próximos 6 meses, es muy probable que veamos las primeras mejoras incrementales en los AirPods. Esto podría manifestarse en actualizaciones de firmware que refinen la cancelación de ruido activa y pasiva, pero sobre todo, en una notable mejora en la claridad de las llamadas y en la capacidad de Siri para entender comandos en entornos ruidosos o susurrados. Apple podría lanzar nuevas versiones de sus AirPods o AirPods Pro con hardware de sensor ligeramente mejorado para aprovechar al máximo las capacidades de Q.ai. La adopción en el mercado será rápida, ya que los usuarios buscan una comunicación más fluida. Sin embargo, las barreras iniciales podrían incluir el coste de nuevos dispositivos si el hardware es esencial, y la necesidad de un periodo de ajuste para que los modelos de IA se adapten a la diversidad de voces y acentos. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de esta tecnología será mucho más palpable. No solo se integrará profundamente en el Vision Pro, donde la fusión de audio y datos visuales de movimiento facial hará que las interacciones con elementos virtuales y avatares sean increíblemente naturales, sino que también veremos cómo se extiende a otros productos Apple. Esta adquisición destaca la intención de Apple de integrar nuevas y sofisticadas capacidades de inteligencia artificial en productos que ya forman parte de nuestro día a día, como los AirPods, que ya nos sorprenden con funciones innovadoras como la traducción en tiempo real, y de manera aún más crítica, en su revolucionario casco de realidad mixta, el Vision Pro. Esta jugada no solo fortalece la posición de Apple frente a sus acérrimos competidores como Meta y Google, sino que también establece un nuevo estándar en lo que esperamos de la interacción auditiva con la tecnología. El momento de este anuncio es también sumamente estratégico, pues se produce a pocas horas de que Apple publique sus resultados trimestrales, donde se anticipa que los ingresos alcancen la asombrosa cifra de $138.000 millones, acompañados de un notable crecimiento en las ventas del iPhone, el mayor en 4 años, lo que añade una capa de confianza y optimismo a esta audaz inversión. Es una señal inconfundible de que, en medio de un éxito comercial ya consolidado, Apple no se duerme en los laureles, y mira decididamente hacia el futuro, invirtiendo en aquello que definirá el mañana de la interacción humana con la máquina. Podríamos anticipar un asistente de hogar inteligente que no solo responda a comandos de voz, sino que también detecte quién le habla por los movimientos labiales, incluso en habitaciones diferentes. Los competidores lanzarán sin duda sus propias alternativas, pero la integración vertical de Apple podría mantener una ventaja. Es probable que surjan aplicaciones maduras en campos como la traducción en tiempo real con una precisión contextual mejorada, o herramientas de comunicación para profesionales que necesitan la máxima claridad en entornos desafiantes. Los obstáculos técnicos a superar incluirán la miniaturización de los sensores, la eficiencia energética para mantener la batería de los dispositivos, y el procesamiento de datos en tiempo real con una latencia mínima. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación radical de la interfaz de usuario. Lo que hace esto posible, y que antes era pura ciencia ficción, es una interacción verdaderamente invisible e intuitiva. Podríamos llegar a un punto en que nuestros dispositivos no necesiten ser despertados con palabras clave. Simplemente nos entenderán. La tecnología de Q.ai podría fusionarse con la detección de estados de ánimo o intenciones a través de la voz y los gestos, permitiendo que la IA anticipe nuestras necesidades antes de que las articulemos. El concepto de la computación ubicua, donde la tecnología desaparece en el entorno, se hará realidad, con asistentes de IA, que actúan como extensiones naturales de nuestra propia mente,
siempre presentes pero nunca intrusivos. Esto podría transformar la forma en que trabajamos, aprendemos, nos entretenemos y nos conectamos con el mundo, abriendo escenarios futuros plausibles, donde la comunicación con las máquinas sea tan natural y sin esfuerzo como la conversación humana. Recapitulemos. Apple acaba de adquirir Q.ai, una startup israelí que promete revolucionar la interacción de audio y voz a través de la inteligencia artificial multimodal, que fusiona el sonido con la interpretación de movimientos faciales. Esto significa una mejora sin precedentes en la comprensión de susurros y en la claridad del audio en entornos ruidosos, especialmente en productos como los AirPods y el Vision Pro. En los próximos meses, veremos las primeras mejoras en nuestros dispositivos, y a largo plazo, la comunicación con la inteligencia artificial será indistinguible de la interacción humana natural. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la interacción humano-máquina. La forma en que interactuaremos con nuestros dispositivos funcionará, dentro de 3 a 5 años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la comunicación, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Esta adquisición, por tanto, no es solo una noticia. Es una ventana a la próxima era de la computación, donde el susurro más tenue podrá ser escuchado y comprendido, sin importar el estruendo del mundo exterior. Para entender la magnitud real de este avance y la brillantez estratégica detrás de la adquisición de Q.ai por parte de Apple, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el panorama general de la inteligencia artificial y el audio. No es un secreto que la interpretación del habla y la mejora de audio en entornos complejos ha sido un talón de Aquiles para la IA durante décadas. En los albores de los asistentes de voz, en 2011 con el lanzamiento de Siri, la promesa de una interacción fluida con la tecnología era emocionante, pero la realidad chocaba con la dificultad de entender comandos en un café ruidoso o un coche en marcha. Las empresas intentaron diversas aproximaciones, desde el filtrado de ruido pasivo hasta algoritmos de procesamiento de señal digital. En 2015, Google invirtió fuertemente en redes neuronales profundas para mejorar el reconocimiento de voz, logrando avances significativos, pero el problema del cóctel, la capacidad de concentrarse en una sola conversación en un entorno ruidoso, seguía siendo un desafío monumental. Incluso en 2019, con la proliferación de dispositivos inteligentes, el habla susurrada seguía siendo un terreno inexplorado para la mayoría de los sistemas de IA, considerada una tarea que requería una percepción acústica y contextual demasiado sutil para los algoritmos existentes. Los hitos clave en este camino incluyeron la mejora de los micrófonos direccionales, el desarrollo de la cancelación activa de ruido en auriculares como los AirPods Pro, y el uso de la IA para aislar voces en conferencias virtuales. Sin embargo, nadie había logrado romper la barrera del susurro o la claridad perfecta en entornos extremadamente desfavorables de forma consistente y escalable, al menos no con la elegancia y la integración que Apple ahora persigue. Esta historia de intentos y mejoras incrementales hace que la apuesta de Apple por Q.ai sea tan significativa. Mientras Apple se mueve en esta dirección, sus principales competidores, Meta y Google, no se han quedado de brazos cruzados, inmersos en una intensa carrera por liderar la próxima oleada de inteligencia artificial. Meta, con su ambiciosa visión del metaverso, ha estado invirtiendo miles de millones en realidad virtual y aumentada, donde el audio espacial y la interacción de voz natural son absolutamente críticas para una experiencia inmersiva. Su trabajo en audio tridimensional y en la supresión de ruido para entornos virtuales es notable, buscando que las personas en el metaverso puedan comunicarse como si estuvieran en la misma habitación, sin importar las interferencias del mundo real. Google, por su parte, posee una de las bases de datos de voz más vastas del mundo, y ha liderado el campo del reconocimiento de voz y la traducción en tiempo real durante años. Sus equipos de investigación han desarrollado modelos de lenguaje avanzados que no solo transcriben palabras, sino que también intentan comprender el contexto y el matiz emocional de la voz. Han estado explorando cómo los sensores de los móviles pueden detectar microexpresiones faciales o el movimiento de la garganta para complementar la interpretación del habla, un enfoque que guarda similitudes con lo que Apple parece estar persiguiendo con Q.ai. La diferencia clave, que podría dar a Apple una ventaja crucial, radica en la integración vertical que caracteriza a la compañía. Mientras Meta y Google desarrollan excelentes tecnologías, Apple tiene la capacidad de fusionar el hardware, el software, y ahora, una IA de audio de vanguardia, en un ecosistema cerrado y altamente optimizado. Su enfoque en el hardware, redoblando esfuerzos en este sector, es un testimonio de esta filosofía. Este control total permite una integración que a menudo supera las capacidades de sistemas más fragmentados,
donde la interoperabilidad entre diferentes componentes puede ser un cuello de botella. Es esta cohesión lo que podría permitir a Apple no solo igualar a sus competidores, sino superarlos en la experiencia final del usuario, especialmente en un campo tan sensible y personal como el audio. Lo fascinante de la adquisición de Q.ai es la tecnología que subyace a sus capacidades y cómo Apple planea integrarla para revolucionar la interacción auditiva. A primera vista, la especialización de Q.ai en imágenes y aprendizaje automático podría parecer contradictoria con el objetivo de mejorar el audio. Sin embargo, la clave reside en una visión holística de la percepción humana y de la máquina. Imagina que la inteligencia artificial tradicional, cuando escucha una voz, es como un oyente que tiene los ojos vendados. Solo puede procesar las ondas de sonido. La tecnología de Q.ai, en cambio, es como un oyente que no solo escucha, sino que también ve los labios moverse, las expresiones faciales cambiar, y puede incluso percibir las sutiles vibraciones del cuello. La startup israelí ha desarrollado modelos avanzados de aprendizaje automático que van más allá del simple procesamiento de señales de audio. Utilizan lo que se conoce como redes neuronales convolucionales, inicialmente diseñadas para el procesamiento de imágenes, pero adaptadas para encontrar patrones en datos complejos, ya sean visuales o acústicos. En lugar de limitarse a analizar el sonido de un susurro, esta tecnología podría estar analizando micromovimientos de los músculos faciales y de la garganta, o incluso el calor corporal, para inferir la intención y el contenido del habla. Es como si el sistema no solo escuchara lo que dices, sino que también leyera tus gestos y movimientos faciales, anticipando tus palabras y confirmando lo que el sonido por sí solo podría dejar ambiguo. Los principios científicos que aplica se basan en la multimodalidad, la idea de que la información se entiende mejor cuando se combinan diferentes tipos de datos, tal como lo hace un ser humano. Por ejemplo, en un entorno ruidoso, cuando escuchas a alguien, inconscientemente también lees sus labios para comprender mejor. Q.ai lleva esto al extremo, entrenando modelos de IA para hacer lo mismo, pero a una escala y velocidad imposibles para el cerebro humano. La innovación técnica clave, por tanto, no es solo un mejor micrófono o un filtro de ruido más potente, sino una comprensión profunda del habla que se construye a partir de múltiples sentidos de datos, fusionándolos de una manera que ningún sistema de IA de audio convencional había logrado antes. Esto marca un cambio paradigmático, donde la interpretación del habla se convierte en un acto de percepción sensorial aumentada, no solo de escucha. La arquitectura de este sistema de IA probablemente implica varias capas interconectadas, trabajando en concierto para lograr esa interpretación multimodal del habla. En el nivel más fundamental, imaginad un sistema que recoge datos de diversas fuentes, no solo los micrófonos de alta fidelidad, sino también sensores ópticos minúsculos que podrían estar integrados en dispositivos como el Vision Pro o futuros AirPods. Estos sensores capturarían las sutiles deformaciones de la piel alrededor de la boca, las vibraciones de las cuerdas vocales a través de la piel, o incluso patrones de calor. Piensa en ello como una orquesta digital, donde cada instrumento, cada tipo de sensor, aporta una parte de la melodía. Los datos de audio y los datos visuales o de movimiento se procesan inicialmente de forma independiente por módulos de aprendizaje profundo especializados. Por ejemplo, una red neuronal podría estar entrenada exclusivamente para detectar patrones en las ondas sonoras de los susurros, mientras que otra se encargaría de interpretar los movimientos labiales, incluso los más mínimos, o las microexpresiones faciales que acompañan el habla. La magia ocurre cuando estos flujos de información se combinan en una capa de fusión. Aquí, un modelo de inteligencia artificial más avanzado, probablemente una red neuronal recurrente o un transformador, integra todos estos datos. Es como si todas las pistas de la orquesta se unieran para formar una sinfonía coherente. Si el audio es ambiguo, el componente visual proporciona claridad. Si el visual es incompleto, el audio llena los huecos. Este enfoque reduce la ambigüedad y aumenta exponencialmente la precisión. Finalmente, una capa de interpretación traduce esta información fusionada en comandos comprensibles para Siri, en texto para traducción, o en datos para mejorar la experiencia de audio inmersivo. El proceso es iterativo y se beneficia del aprendizaje por refuerzo, una técnica donde la IA aprende mediante prueba y error, similar a cómo un niño aprende a caminar y ajusta sus movimientos hasta lograr estabilidad. Con cada interacción, el sistema afina su capacidad para discernir los matices más sutiles del habla humana, haciéndolo más robusto y preciso.